Mariasela. Hoy en Esta Noche Mariasela con nosotros el elenco de la obra de teatro sobre la niña judía que puso rostro a las víctimas del Holocausto, Ana Frank, y con ellos una sobreviviente a la tortura nazi. Conversaremos con los representantes del libro fotográfico Mi Ciudad Colonial y la nota musical está a cargo del cantautor Seo Muñoz. Bienvenidos a Esta Noche Mariasela. Una entrevista importante, interesante para las nuevas generaciones. Está con nosotros Bronia Krause. Bronia vive en República Dominicana hace ya muchísimos años, vamos a hablar de ello. Ella aún así todavía maneja mejor el inglés y yo voy a tratar de hacer la entrevista en ambos idiomas. Welcome, Bronia. Thank you. How many years have you been living in Dominican Republic? ¿Hace cuántos años vive aquí en nuestro país? Well, we came here about 32 years ago. Vino a este país hace 32 años. But we didn't live here, steady. We came back and forth. No vivió establemente aquí, sino que iba y venía. Yeah, but we're here about 15 years for steady. Desde hace 15 años ya se radicó aquí. Bronia, you lived one of the most terrible moments in history in 20th century. You're Jewish. Yes. And you and your family were captured by the Nazis. Yes. And all your family died. Yes. Le estoy diciendo, usted vivió uno de los momentos más terribles, de las etapas más terribles de la historia del siglo XX. Usted y toda su familia fueron capturadas por los nazis, siendo polaca, y estuvo en un gueto. Sí. ¿Gueto en qué país? ¿In which country? Polonia. In Poland. Sí. Ah, ok. Luego, ese gueto, ¿cuántos años estuvieron ustedes en ese gueto? Son dos guetos. Primeros guetos, cuando de alemán entrar de mi ciudad. You can speak English. People are understanding better. Okay. Dice que fueron dos guetos. Yes. So the first ghetto is where we were living near the Lodge. A town near Lodge, like the outskirts of Lodge. Okay. Primer gueto en un pueblo cerca de Lodge. Los guetos eran como barrios, suburbios restringidos, donde metían a los judíos en una primera etapa antes de luego trasladarlos muchas veces a otras. Ahí vivían en condiciones muy difíciles. How old were you? ¿Qué edad tenía? When the war broke out, 10. 10 years, 10 10 años. and a half, yeah, 10. I was born in 1928. Everybody wants to know. Nació en el 1928, hagan sus cálculos. Yo no preguntaba porque dicen que siempre pregunto la edad, pero sí. ¿Sabe cuántos sobrevivientes de esa época quedan vivos hoy día? Del Holocausto, de los guetos, de Auschwitz. How many survivors do we have today alive? Not too many, but I still have personal friends. Some of them are in Florida, some of them are still in New York. Mm-hmm. Maybe that I know, my personal friends, maybe about 10. Quizás 10 sobrevivientes, tiene algunos amigos personales. Que ella conozca en Nueva York y en Florida. Personas muy mayores, todas, sí. Seguro porque era 10 años, imagínense, eran los niños que fueron capturados. You saw your mother. What was the worst thing that you saw at the beginning of all this? ¿Qué fue lo peor que usted vio o that you lived o que vivió al principio de todo esto cuando empezó la persecución de los nazis con los judíos? There are so many that you can't even begin to think. Hay tantos que no puede empezar a pensar. But if you're talking about the beginning, the worst thing in the beginning is when they took out all Jews, all men, very religious men with big beards, and they threw them to the floor and they just pulled out the hair. That was the first experience. Lo primero que ella recuerda es cuando
y tomaron presos a muchos judíos, señores mayores con sus barbas, los tiraban al suelo y les arrancaban la barba con las manos, with the hands. Sí, yes. Les arrancaban los pelos de la barba. Sí, and then threw them to the ground. Y los tiraban al suelo. Yes. Los tiraban al suelo. ¿Su familia y usted estuvieron juntos todo el tiempo o los separaron? Your family and you were together all the time? No, we're going to get to that. Okay. Ok. No. ¿Qué pasó con usted cuando los capturaron, cuando los hicieron presos a ustedes? What Okay. happened to you? So when the war broke out, we were still all together, the family. But then right very, very soon after, maybe a week or two, they were trying to capture people from the streets. They took them away, we didn't know where. One of my cousins, he was 15 years old. Wait. Al principio ellos estaban, cuando la guerra empezó, ellos estaban todos juntos, pero empezaron a agarrar personas en la calle y ellos no sabían por qué. Uno de sus primos, que tenía 15 años, Sí, and we didn't know where he was for all the desapareció time. y no sabían No, dónde estaba. never came back. Nunca But volvió. he survived the war. He Él survived sobrevivió the la war. guerra. Yeah, luckily, but that's besides that. Okay. So that's what they did. And then right away, they took everything, our possessions. We had to bring everything that we own. Furs, diamonds, money, all that. You have to volunteer to bring it. Después empezaron a pedirles todas sus posesiones, todo, absolutamente, joyas, todo lo todo. material, si El había dinero. joyas, dinero, tenían que llevarlos a donde los nazis y entregarlo. See, and then the ghetto was not closed. There were two sides to the ghetto. You know, there was a street here, and a part of the ghetto was here, the part of the ghetto was there. Había dos lados del gueto, una calle que dividía, See, because this was a location, you know, to group everybody together in the very Beginning. bad area, in the slums. okay. Era una áreas muy pobres donde metían a todos los judíos, podían haber sido personas muy ricas, muy pudientes, ahí metían a todos los judíos en esas áreas Sí. pobres. Yes, and then right away, all the people who had a craft, you know, like shoemakers or Todos los que eran, tenían un oficio, ya sean zapateros, tailors, modistos, diseñadores, ¿cómo se llama? Bueno, Costureros. sastres, costureros. yes. So they went to work right away because they had to work for the Germans. Empezaron a trabajar para los alemanes. This was not volunteer. This was Era obligatoriamente. Era forced obligatorio. labor. Era trabajo forzado. Trabajo Yes. forzado. And for that, you got some food. You never got money, but you got some food. Les daban un poco de comida por el trabajo forzado. Yes. So all the able people who had a craft were employed. I was still a child, so I was not employed. Ella era una niña, no fue empleada porque todo el que podía hacer algo era puesto a trabajar, pero ella no podía porque era una niña. Right. But we had no more school. We couldn't attend school anymore. No podían ir más a la escuela. No. So we tried our best, you know. The teachers who were still alive taught us privately, you know. Los profesores les enseñaban privadamente. Así le pasaban a Frank. Ella seguía también sus clases privadamente en el escondite. Yes. So this was in one ghetto, and this lasted from 1939 to 1942. Eso duró 3 años, desde el 39 hasta el 42, viviendo así en el gueto. It's 4 años. 4 años. Sí. What happened to your friends that were not Jewish? Did they know where you were? Did you have any contact with them? Pregunto, ¿qué pasaba con esos niños que de repente eran separados de sus amiguitos que no eran judíos? ¿No supieron nunca más de ellos? But they were not allowed to come into the ghetto. Okay. Yes. In the beginning, yes, they brought some food that we paid for it. Al if you principio still les had money. traían But then, comida que nada ellos más. pagaban, pero después nunca más. And You- what you- did you you- think it was happening? ¿Qué pensaba usted que estaba pasando Nothing. como niña? No, as a girl, Yes. I didn't know too much about wars. I mean, who knew about And your wars? family? My family already went through wars. You know, 1914 was also a world war. Yes. So my parents and grandparents, they knew of war, but they never would expect this kind of war. So therefore, they did not prepare themselves to leave or go somewhere else.
They figured that when you have a war, you have soldiers, you have an army, and you fight on the front. Ellos no entendían, porque ellos sí, la familia había pasado por la Primera Guerra Mundial y no entendían qué clase de guerra era esta, donde no había soldados, donde no se estaba luchando, donde la gente tenía que moverse a otro sitio. So they did not know, they did not expect anything different than they already went through. O sea, ellos no esperaban nada diferente de lo que ellos ya habían vivido. See, but this came, you see, the method of the Nazis was a gradual thing because, you see, if you take people and you put them in such terrible circumstances, there would be a revolt. Ellos tenían, los nazis usaron un método gradual para que la gente no pudiera advertir el plan que ellos tenían, porque ella dice que si usted toma a una persona y la violentamente la lleva a lo que querían, entonces hubiera habido una revuelta. So therefore, it was so gradual that we got used every day to something else, and we lived with it because, you know, you just have to live. Fue tan gradual que se acostumbraron a vivir de esa manera. You say you were there until 1943. What happened after that? Okay. ¿Qué pasó después del 1943? Okay. So after that, we went to another ghetto. Los llevaron a otro gueto. See, and the ghetto was called Luch. You should know you were in Poland. Se llamaba Luch. Luch. Yes. So this was a closed-up ghetto with barbed wires and electricity. You touch, you die. Cercado por alambres electrificados. Este fue otro gueto donde los movieron a partir del 43, cercado por alambres electrificados. O sea que no podía nadie acceder ni tratar de salir. Claro. No. First of all, you couldn't go out and nobody could come in. Of course. And even if you wanted to go out by chance, you knew that you're going to be electrocuted. Okay. So, and where would you go? No había manera de salir de ahí. And what happened with your family? Did you see your mother die? Yes. Ella vio a su madre morir. Le estoy preguntando sobre esto. What But happened? when we left the first ghetto, they were separating the children, the men, and the women, the old people, you know, cripples, sick and Cuando se all los that. llevaron del primer gueto, separaron a los hombres de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Y de las personas que tenían una discapacidad también. Yes, so my grandmother right away went there, we didn't know where. Se La llevaron abuela. a su abuela. See. And then we came to this Lodge ghetto. There were people already there for years from different places. This was the biggest ghetto in Poland. El gueto más grande en Poland, Lodz. Ahí había gente que llevaba años ahí. See. So when we came there, it was my mother, I, my aunt, my uncles. We were about maybe 6 or 8 people still together. A ese gueto llevaron a unos 6 miembros de su familia. Su mamá, estaba ella, estaba una tía y otros familiares. Sí. Pero yo no tengo. I was one person. I didn't have sisters or brothers. Ella era hija única, no tenía hermanos. Sí. So over there, we were bunched to put in one room. We were 6 or 8 people. Again, my uncles went right away to work because it was for the war effort, you know, to do clothes for the soldiers. They were tailors. I worked in a straw resort. You know what straw is? No sé, no entiendo, pero no importa. It doesn't matter. It does What matter. happened? Yes, It does why? matter. Why? I tell you why it Ella does empezó matter. a trabajar ahí, Yes. en Lodz. Yes, because everybody worked. I was still a child, and I worked a half a day. Todos tenían que trabajar, incluso los Yes, niños. and what we did, we made shoes for the soldiers from straw overshoes. They shouldn't freeze. That's why it's important. Oh. It's also important that we had to get our own straw in December, January, where everything is cold in Poland, you know? O sea, estaban pasando mucha Frozen. necesidad, estaban pasando mucho frío, fabricaban zapatos para los soldados. And so that's why it's important, because that's why I have the arthritis. Por eso that's tiene su why it's artritis. important. Sí, You ella tiene understand? artritis Desde de esa esa época de trabajar What con happened to en your el frío. family? Well, three of my uncles died, one after the other. They got sick. Tres de with, sus tíos murieron uno detrás de otro, se enfermaron.
Yes. ¿Y su madre? Lungs, you know. De los pulmones. Yes. ¿Tuberculosis? Yes. Tuberculosis. From hunger. From Del hunger. hambre. Yes. Bajo Y el de sistema hambre. inmunitario, claro Sí. está. My mother too died of that. También murió ahí, de Yes. tuberculosis y de desnutrición. Yes, exactamente. The doctor came, but he couldn't do nothing. There were no medication. Y de ahí usted pasó a Auschwitz, No, this is before Auschwitz. pero luego terminó en Auschwitz. Yes, but no terminó en Auschwitz. Terminó en Bergen-Belsen. Bergen, Bergen-Belsen. 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 Otro, another concentration camp. Yes, which very people know very little about that camp. Hay un otro campo que ella habla, aparte de Auschwitz, que estuvo en Auschwitz también, que casi nadie habla. How many people died there? ¿Cuántas personas murieron ahí? Who knows? We all know one thing, that 6 million Jews died. 6 Sí. million. All your family died. All my family. Toda su familia murió. How did you survive? ¿Cómo Don't usted ask sobrevivió? me. I don't know. Ella no sabe cómo sobrevivió. Ella no sabe cómo sobrevivió. A partir de ahí, su vida, pues ya cuando terminó la guerra, how old were you in In the ghetto. 1945? From 1942 to 1944 in that ghetto. And let me tell you about this ghetto. And the important thing is for everybody to know what kind of a treatment, how people could treat people the way they did. You know, when my Es mother importante died, que se sepa la capacidad que tiene un ser humano o la clase de tratamiento que un ser humano le puede dar a otro ser humano. that's the idea that everybody should know, Eso how es lo people que could do todo this to other people. Eso es lo que todo el mundo debe saber, lo que una persona es capaz de hacer a otra persona. Yes, and let me tell you, they were dehumanizing us. Do you understand what Los that means? deshumanizaron a los judíos, los convirtieron en cosas. You understand, when you see an accident here, I'll give you an analogy. Un ejemplo, una analogía, cuando uno ve un accidente aquí, When you see an accident here and you see somebody died, you start crying y because usted ve que alguien muere, usted se conmueve, llora, se estremece, you don't even know who it is, but you know it's a person who just died. no sabe quién es, pero sabe que es una persona que acaba de morir. Okay. Now, they made us worse than animals, you Los understand? convirtieron en algo peor que animales. Let me tell you that when I walked in the ghetto in Lodge, Cuando I ella saw entró- people laying right here, and I went right over them. Do you understand what They were that dead. means? They were dead or alive. Dead, of course dead. Cuando ella entró al gueto de Lodge, ella vio personas muertas en el suelo y ella tuvo que caminar por encima de esas personas muertas, siendo apenas una preadolescente. You understand what Sí, that entiendo, means? That you were entendemos. not a human being anymore. No. You had no feelings at all. Ok, vamos a continuar aquí conversando con ella, pero vamos a sumar al resto del elenco de esta obra de teatro que se va a presentar en nuestro país y vamos a terminar esta conversación porque también hay un mensaje más allá de toda esta barbarie que el mundo vivió y que no puede olvidar porque se puede repetir en cualquier momento y se ha repetido más. Y de una vez. Brona conoció precisamente a Ana Frank, la persona que motiva esta obra. Bueno, estuvo en el mismo lugar que ella, no llegaron a conocerse, pero vamos a hablar de esta niña y de esta obra de teatro. Cuando regresemos después de la pausa, interesante, ¿verdad que sí? Sobre todo para los jóvenes. Ya regresamos. We have a pausa.